Sean bienvenidos a esta presentación sobre el análisis breve de arreglo de antenas y antenas de banda ancha. Muy bien, la agrupación de antenas. Teóricamente, podemos obtener cualquier diagrama de radiación diseñando la distribución de corriente cuya transformada de Fourier sea el diagrama deseado. En la práctica no es posible lograr cualquier distribución de corriente sobre una antena determinada. Por ejemplo, las ecuaciones de Maxwell más las condiciones de contorno imponen a un dipolo una distribución de corriente aproximadamente sinusoidal. Si para estas aplicaciones de radiodifusión o una transmisión cualquiera se desearía obtener un haz omnidireccional de ancho a menos 3 dB, que es igual a 6 grados, se haría necesaria una distribución lineal uniforme de longitud de orden de 10 lambda, la cual no es posible en un dipolo. Este problema puede solucionarse con ayuda de una agrupación de antenas. La agrupación de antenas, o también denominado array, presenta multitud de aplicaciones en la que precisan la síntesis de un diagrama con especificaciones muy precisas de directividad, ancho de haz o nivel del lóbulo principal o secundario, y además permite variar electrónicamente la forma del diagrama de radiación, modificando la amplitud y la fase de los alimentadores de las antenas básicas. Muy bien, ahora sí, para entender, un arreglo de antenas, o también como ya dije, un array, es una antena compuesta por un número de radiadores, los cuales están ordenados regularmente y alimentados para obtener un diagrama de radiación predefinido. Es decir, nosotros, por medio de un diagrama que queramos obtener, podemos diseñar al número de radiadores que deseemos para así poder cometer con esa aplicación en la cual nosotros necesitamos. Muy bien. Hay diferentes tipos de matrices o arreglos, en los cuales hay array lineales que tienen los elementos dispuestos sobre una línea, array planos que son agrupaciones bidimensionales cuyos elementos están sobre un plano. Cabe recalcar que los arrays conformados tienen las antenas sobre una superficie curva. Como un ejemplo, el fuselaje de un avión. Los arrays tienen la ventaja de que se pueden controlar la amplitud de las corrientes y la fase de cada elemento, modificando la forma del diagrama de radiación. Muy bien, el factor de matriz. El factor de matriz, o también denominado factor de array, es el diagrama de radiación de una agrupación de elementos isotrópicos. Cuando los diagramas de radiación de cada elemento del array son iguales y los elementos están orientados en una misma dirección del espacio, el diagrama de radiación de la agrupación se puede obtener como el producto del factor del array por el diagrama de radiación del elemento. Ahora sí, para entender la agrupación de antenas de n elementos, primero tenemos que entender la agrupación de dos elementos. Muy bien, entonces, dos radiadores iguales, alimentados con una misma amplitud y fase. Ambos radiadores producen ondas esféricas que se sumarán de forma constructiva en determinadas direcciones y se cancelarán en otras. Pero para ir más al trasfondo tenemos que definir dos términos, tanto la interferencia constructiva, la cual es una diferencia de caminos, en donde si es múltiplo entero de la longitud de onda, la amplitud de la señal será el doble. Y en cambio, la interferencia destructiva, la cual suscita cuando la diferencia de fase sea un número impar de pi. Entonces, si entendemos estos dos términos, podemos decir que el campo radiado de un array es un vector superposición de los campos radiados por los elementos individuales. Para conseguir diagramas de radiación muy directivos, es necesario que los campos parciales, los cuales se generan por cada elemento individual, interfieran constructivamente en la dirección deseada y destructivamente en el resto del espacio. Características de radiación. En sí, para diseñar un diagrama de radiación, podemos utilizar sus características de radiación, los cuales son ancho de haz, directividad, posición de los ceros, etc. Para lograr esto podemos utilizar diversos métodos, tales como la síntesis de Fourier, la síntesis de Scherp
No, la síntesis de Chebyshev. Ahora sí, vamos a entrar al siguiente tema, que era antenas de banda ancha. Por antena de banda ancha se va a entender habitualmente aquellas antenas que mantienen algunos de sus parámetros, ya sea impedancia, dirección de haz principal, directividad, ganancia, etc., los cuales serán constantes o con variaciones pequeñas en un margen de frecuencia. Otro concepto asociado es el de antenas independientes de la frecuencia. En este caso, se trata de antenas con un comportamiento que no varía con la frecuencia. Tenemos algunos ejemplos de antenas de banda ancha, como antenas de hilo, las cuales se acostumbraba a emplear en estas antenas en comunicaciones ionosféricas en las bandas de LF, MF y HF. La antena de hilo largo o de vejeraje está formada por un hilo de varias longitudes de onda, terminado con una carga. Estas fueron las primeras antenas de banda ancha, las antenas de hilo, las cuales son antenas también denominadas de onda progresiva, ya que era la única manera de realizar antenas de tamaño electrónico apreciable. Otro tipo de antenas de banda ancha son las antenas hélices. Se las denomina así porque el comportamiento de banda ancha es la hélice. Una hélice es el resultado de bobinar un hilo conductor sobre un cilindro de diámetro constante. Los parámetros geométricos de diseño de hélice son su diámetro, separación entre dos vueltas, el paso de la hélice, el número de vueltas, el diámetro del hilo y el sentido del bobinado. Y todo esto es en función de las dimensiones de la hélice, la cual nos da dos modos básicos de funcionamiento, tanto modo normal como el modo axial. Ahora sí vamos a entrar a las antenas independientes de la frecuencia. Ramsey estableció el siguiente principio. Una antena cuya geometría pueda ser descrita únicamente en función de ángulos tendrá un comportamiento independiente de la frecuencia, ya que su geometría no variará al realizar algún escalar. El comportamiento puede ser de banda muy ancha si toda la onda de la corriente que se propaga en la estructura decae rápidamente al alejarse de las terminales de alimentación. Entre las antenas de banda ancha, las cuales son independientes de la frecuencia, tenemos antenas de espiral, las cuales su geometría son empleadas para la realización de antenas independientes de la frecuencia. Por la mayoría de veces va a ser una espiral. Antenas logoperiódicas. Su representación gráficamente dependerá de una antena en función del logaritmo de la frecuencia, la cual se observará que presentará un comportamiento periódico, cuyo periodo será el logaritmo de t. Y por último, y no menos importante, las antenas fractales, las cuales tienen una propiedad geométrica que permite construir antenas con un comportamiento multifrecuencia. Ciertas formas fractales ideales son autosimilares. Bueno, de forma intuitiva, un objeto clásico de geometría fractal autosimilar es la alfombra de Sierpinski. Agradezco por su atención. Muchas gracias.